Visión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Le doy una muy cordial bienvenida a este espacio de Vida en Él, un devocional para la vida integral. Recuerde que somos espíritu, alma y cuerpo. Y si bien el Señor sabe que necesitamos comer todos los días, de sobra sabe que necesitamos lo espiritual todos los días. Y es por eso uno de los propósitos de este devocional invitarle, motivarle a que vaya a la palabra de Dios día con día. Aquí tenemos un espacio muy breve, pero no solamente medite esto brevemente con nosotros, sino que lea, sino que profundice, sino que estudie y vaya a conocer más y más del carácter de Dios que lo ama tanto, ¿sí? Y entonces por eso nos tomamos este espacio, este ministerio, para animarle, porque no solamente es leer la Biblia, sino es detenernos e ir en pequeñas porciones escudriñando qué es aquello que necesita nuestro corazón. Es maná del cielo. Vamos a Josué capítulo 8, versículos del 14 al 29, y es algo hermoso el poder ver ahora otro relato que algo nos tiene que enseñar. Volvemos. Y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera atrás de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía, y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad, y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai, y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai, en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai, y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta hoy. ¿Qué le parece? Este es un relato que nos va diciendo cómo Josué fue dirigido para tener esas acciones, de esa estrategia de guerra. Ahora, el hecho, y yo quiero aclarar esto porque mire, muchas personas justifican, es que la Biblia dice sí, pero el hecho que haya narrativas y que vaya diciendo históricamente cómo fueron esos hechos, no significa que son principios eternos aplicables a nuestra vida. Tenemos, en las reglas de interpretación tenemos que, nos ayudan a saber
cuando es un relato meramente histórico y cuando es una enseñanza y un ejemplo a seguir. En este caso estamos viendo cómo Josué, Dios lo hizo todo un estratega, todo un guerrero, porque pues él no perdió ninguna batalla, y entonces vemos cómo lo dirigía. Ahora, ¿cuál era el propósito de esta guerra en aquel tiempo? Era conquistar esa tierra prometida, por lo cual tenían que derribar a los enemigos que se estaban presentando en aquel tiempo, que poseían esa tierra. Ahora, ¿por qué Dios se las quitó a ellos y se las dio a su pueblo? ¿Sabe por qué? Porque Él es soberano, mi amor. Porque Él así le plació, porque Él ve el entorno completo, el panorama, el destino, el final, nosotros no. Cualquiera puede pensar, ay sí, pero ¿por qué su pueblo y a nosotros los destruyó? Había evidencias notorias a los ojos de Dios que esos pueblos eran pueblos bárbaros, eran pueblos malvados, eran pueblos perversos. Aparte de la idolatría y de las cosas ocultas en el mundo espiritual, también eran gente asesina, gente ladrona, gente inmoral. Y venía un juicio de Dios sobre ellos. Entonces, no nos pongamos en el papel de Dios al estar meditando y decir, ay, pero ¿por qué Dios permite? Mira, Él es soberano, Él es el dueño de toda la tierra y el vasto universo, y Él sabe qué hacer. Entonces, en este caso, Él tenía un propósito. Ahora, ¿por qué preservar a su pueblo? ¿Por qué guiarlo? Porque había un plan eterno, mi amado. ¿Sí? Dios quería, así como muchos murieron en el desierto por murmuradores que comentábamos en días pasados, muchos fueron preservados para que de esta nación, de este pueblo, viniera la salvación del Mesías prometido, que ahora lo tenemos cumplido en la vida de Jesucristo. Ellos no sabían todo esto, ¿sí? Pero eran valientes guerreros y que iban a conquistar esa tierra, porque no solamente era un asunto egoísta, voy a tener un lugar donde vivir, sino ellos sabían perfecto que Dios los había llamado para ser un instrumento en sus manos, para traer en esa línea genealógica al amado Hijo de Dios, que iban a ser como un simple ser humano. Estas acciones que vemos en este relato no son ejemplo a seguir, ¿sí? Tal cual. En segundo lugar, sino como Dios iba guiando a su pueblo a la tierra prometida, iba derrotando a los enemigos. Dios soberano conoce cada corazón y trae juicio cuando Él ve la necesidad de traer juicio, y como dueño decide cómo y a quién dar la victoria, ¿sí? Hubo ocasiones en el mismo transitar de ese pueblo que el Señor le plació darle la victoria al enemigo. Por ejemplo, y es otro tema, pero es un ejemplo breve, cómo el Señor le dio la victoria, por ejemplo, a Nabucodonosor, de tal manera que se llevó al pueblo por mucho tiempo, se lo llevó a otros lugares lejanos de su tierra, les desposeyó su templo, sus pertenencias, los llevó cautivos. Dios le dio la victoria temporal, obvio, a Nabucodonosor para llevarlos a Babilonia. ¿Sí me entiende? A Él le plació hacer, porque era la manera que el pueblo iba a entender, ¿sí?, el carácter de Dios Santo. Y así pasó, ¿verdad? Muchos regresaron a vivir otra vez a Jerusalén con una perspectiva diferente. Otra de las cosas que es importante es la obediencia de Josué y el pueblo a las instrucciones, ¿verdad? Y fíjate, esto que le va diciendo el Señor, es muy interesante esta estrategia, porque el Señor le va diciendo paso a paso lo que debe de hacer y ellos tienen que ir cumpliendo. Nosotros, para la guerra espiritual, es muy importante que sigamos las instrucciones. Por ejemplo, me hace recordar al apóstol Pablo, que dice, nuestra lucha espiritual no es contra carne y sangre, ¿sí? Esa es la instrucción. Y malamente nos hemos olvidado y hemos peleado uno con el otro. Hemos juzgado lo que ven nuestros ojos, la apariencia, la actitud, el carácter, el pecado, y no hemos visto que hay algo más allá que un mal comportamiento. Hay una lucha espiritual. Y para poder luchar hay que seguir las instrucciones y tener la victoria como el Señor quiere. Nosotros mismos, una de las armas poderosas en la lucha espiritual es la obediencia, ¿sí?
Mira, cuando el enemigo ve que tú obedeces a Dios eterno, él huye. Esa es una de las... Por eso dice Santiago apóstol, sométanse a Dios, ¿sí? Resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Fíjate qué hermoso. Sométanse. ¿Qué es eso? Obediencia, mi amado. ¿Qué es eso? Humildad, mi amado. ¿Qué es eso? Amor. ¿Sí? Y el enemigo de nuestras almas ve eso y sale huyendo. Cuando ve lo opuesto, hace estado y hace presencia allí opresora. ¿Ves? Otra cosa, que al obedecer a Dios, Él nos mostrará su poder. ¿Sí? Entonces, en la obediencia a lo que Dios dice, por ejemplo, dice, vístanse de toda la armadura, ¿no? Ya aplicado a nosotros. Aquí era una lucha cuerpo a cuerpo, espada, cuchillo, escudo, ¿verdad? Casco, en fin, todo esto era real, era visible. En nuestro caso esto no es visible, pero es espiritual. Y entonces nos dice, ¿quieres una lucha espiritual correcta? Asegúrate de ser salvo por la gracia, que es el casco que protege. No te puedes meter a luchar contra el enemigo si no eres salvo, porque el enemigo ve que no tienes respaldo del poderoso que lo venció en la cruz, ¿sí? Entonces, cada elemento es una actitud, es una obediencia, es un sometimiento, echar mano de las armas. Dice Pablo, nuestras armas con las que luchamos no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y entonces aquí la obediencia del pueblo, Dios les mostró el poder. Cuando el pueblo, y en otros pasajes que vemos en la Biblia, que el pueblo hacía lo que le daba su gana, así les iba, porque no seguían las instrucciones del Señor. Se guiaban por los dictados de su necio corazón. Y por último, la recompensa que viene de Dios. En este caso, ¿cuál fue la recompensa de Dios? Bueno, una vez que vencieron al enemigo, pues tomaron el botín, que era lo clásico de aquellas luchas en aquel tiempo. Entonces nosotros vamos a recoger un botín, pero es la recompensa que Dios nos tiene. Y te digo algo, estoy por terminar. A veces esa recompensa la vemos aquí en la tierra, pero hay ocasiones en que no la vamos a ver aquí en la tierra. Son los tesoros que hacemos en el cielo. Sea una o de otra manera, lo importante es que seamos obedientes a Dios, que sepamos nuestra lucha, son figuras. Si todo lo que se escribió antes es para que nosotros lo vivamos en forma espiritual. Josué fue obediente, el pueblo se sometió, hubo victoria. Actualmente el líder es obediente, el pueblo se somete, hay victoria. Los principios no cambian, las estrategias sí, pero los principios no cambian. ¿Y por qué no le decimos a Dios en una palabra de oración que nos dé esa estrategia para tener claro contra quién es nuestra lucha? ¿Sí? No es contra el marido, no es contra el hijo, no es contra la suegra, no es contra el gobierno, mi amado. Nuestra lucha es espiritual, ¿sí? Necesitamos ponernos esa armadura en el nombre de Jesucristo y pelear legítimamente. Dile a Dios conmigo, ay Dios, gracias por recordarme que mi lucha no es contra mi prójimo, ni contra mí mismo, sino que mi lucha es espiritual. Y que tú me das las armas que yo necesito, Señor, ese escudo de la fe, esa espada del Espíritu, ese casco de salvación, esa coraza de justicia, ese cinto de la verdad, ese calzado del Evangelio, Señor. Y si yo tengo esto, no tengo duda que tú me vas a dar la victoria para la gloria de tu nombre. Permíteme entender que estos relatos, Señor, me quieren dar a enseñar principios eternos como es la obediencia, como es la fidelidad, como es el sometimiento, como es el seguir tus instrucciones, Dios, día con día. Sigue sosteniéndome de tu mano poderosa y concédeme el gozo de ver tu victoria. En el nombre de Jesús lo pido. Amén y amén. Que el Señor siga siendo su guerrero poderoso y le dé la victoria. Hasta pronto. Bendiciones. Visión 800 presentó Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.